Es el tema de los asistentes virtuales. ¿Cómo lo ves a la hora de encajar en nuestro ámbito? Lo veo muy útil y muy peligroso. Es el primer paso que todo sanitario tiene que, a mi entender, hacer, y es aceptar que no vais a ser suficientes personas para atender a todo el mundo que va a haber. Nosotros, los profesionales sanitarios, muchas veces no sabemos o no tenemos claro qué rol, ¿no?, desempeñáis otro tipo de profesionales que no sois de nuestro ámbito. Y ahora mismo es interesante y es muy importante que sepamos y que conozcamos, por ejemplo, en tu caso, qué hace un ingeniero industrial trabajando en el tema de las tecnologías y salud, qué trayectoria has llevado desde que comenzaste en este tema y sobre todo ahora siendo un gran referente en inteligencia artificial, y contarnos eso un poco, ¿no? O sea, cómo has llegado hasta ahora y sobre todo qué papel desempeña tú como profesional. Comenzar se comienza desde el detalle, aprendiendo los algoritmos, aprendiendo el lenguaje, aprendiendo las capacidades que tiene la tecnología más profunda. Digamos, un rol más de un ingeniero informático, un ingeniero de telecomunicaciones, que es algo más específico, para luego ir a mayores, ¿vale? Cuando digo mayores es que se tienen que entender que toda tecnología de inteligencia artificial se basa en un datos. Y los datos, hace ya un tiempo que han pasado de ser algo interesante a un producto estratégico de las empresas o de la industria. Entonces tenemos que entender que, aunque no lo veamos, el dato en sí es una industria sobre la que se tiene que construir una serie de protocolos profesionalizados, con unos estándares claros, al igual que puede pasar con la red eléctrica, la de telecomunicaciones. Los industriales somos personas o somos profesionales que sabemos organizar procesos, organizar el trabajo y los recursos para que todo fluya de una forma consistente. Entonces, aunque a día de hoy aparentemente el industrial puede pensar que trabaja en una térmica o en una nuclear, realmente el nuevo industrial es aquel que tiene que trabajar también en la creación del ecosistema sobre el cual el dato tiene que trabajar para que entre en crudo y luego salga con más valor, ¿vale? Y esa es mi función a día de hoy. Después de haber pasado 10 años, casi ya 10 años, trabajando a nivel de detalle, con proyectos, después con varios proyectos, después con varios equipos y demás, ahora llega un momento en el que tengo que generar el ecosistema de valor para empresas, ¿vale? En Grupo Ato en concreto, pues mi trabajo es hacer que la empresa innove, hacer que la empresa se capacite para este nuevo mundo y hacerlo de una forma consistente, con una serie de equipos de tecnólogos que saben ya más que yo, etcétera, etcétera. Genial. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Pues yo creo que entendemos un poco más cuál es tu trabajo, ¿no? Y cómo has llegado, ¿no?, a ser este gran referente en inteligencia artificial. Ahora mismo es verdad que sabes que en salud, porque tú te mueves en ese tema, ¿no?, en el tema ese de la salud, de las profesiones que trabajan en ese campo, se están generando muchos espacios, por ejemplo un hub digital, ¿no?, ese nodo, ¿no?, ese espacio donde se unen para trabajar profesionales sanitarios con profesionales no sanitarios, tecnólogos, como es tu caso, ¿no? Claro. Pueden ser ingeniero en telecomunicaciones, diseñador o desarrollador de IA, etcétera. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de esos equipos que se generan para trabajar de forma transversal? Porque si no, los sanitarios no podemos solo, porque no somos expertos en tu campo ni en otros que necesitamos. ¿Y qué opinión, pues eso mismo, te genera de que se formen esos equipos, de que se generen esos espacios y de que trabajemos, ¿no?, de forma transversal en este campo? Para mí son esos equipos transversales que no solamente lo necesitan los sanitarios, sino también los ingenieros. O sea, sería un gran error pensar que como ingeniero que sabes hacer máquinas, sabes salud. Efectivamente. Eso es un error. Para mí, ese tipo de equipos son un bien necesario, quiero decir. Hasta hace no muy poco, pues quizá el mundo te permitía ser más especialista, más centrado en tu celda, trabajar en un departamento determinado con una función muy determinada. Pero claro, después de la sacudida que han recibido las empresas, los hospitales, las residencias, todo lo demás, que parece que el mundo está pidiendo otra cosa, tenemos que adaptarnos y decir, oye chicos, ¿qué está pasando aquí? Y trabajar de forma consistente entre nosotros, como he dicho anteriormente, ¿no? Entonces, para mí, que soy una persona que me gusta diferentes campos de la ciencia o de la cultura, trabajar con diferentes perfiles es un bien.
es algo que me ha gustado. Y es necesario porque si no, es que no se va a poder armonizar de ninguna manera las instituciones o las empresas para que puedan ser competitivas en donde estamos. O sea, simplemente para que vayamos armónicos, ¿sabes? Ni siquiera para ser competitivos, simplemente para estar armonizado con el entorno, ¿no? Para otros será un problema de adaptación. Para otros será un problema de adaptación, porque no todas las personas pueden ahora adaptar su mente de su forma de trabajar de hace 40 años. Vale, pues y nos vamos a aprovechar un poco hoy de ti y de tu conocimiento, porque hay muchos profesionales sanitarios que hoy están comenzando en esta andadura, ¿no? O sea, Vale. quiero decir, la mayoría de mis compañeros y de todos los que trabajamos en este ámbito no somos expertos, por supuesto, en tecnologías disruptivas y mucho menos en inteligencia artificial. Pero se oyen muchísimos conceptos, ¿no? Conceptos que nos distorsionan un poco, nos hacen, pues eso, descolocarnos un poco todavía más. Y hoy queremos que tú, de forma práctica, sencilla, nos expliques conceptos como qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning, qué es el deep learning, el procesamiento del lenguaje natural, las redes neuronales, o sea, algún concepto que tú consideres de estos, o si puedes todos, para que nosotros entendamos mejor el concepto y de forma práctica y sencilla. O sea... Sí, al pie, ¿no? Sí. Bueno, lo voy a intentar. Yo diría que la inteligencia artificial, de forma profana, podríamos decir que es todo aquel proceso que permite automatizar cuando hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre. Perfecto. No solo un 1 o un 0. Sino algo que no se sabe muy bien. Machine Learning, en concreto, es dentro del campo de la inteligencia artificial, es cuando se utiliza un tipo de programa o un tipo de herramienta informática, que son las redes neuronales, que este programa aprende conforme le vamos dando los datos. No se hace una secuencia lógica de pasos, como se hacía anteriormente. 1, di hola mundo, 2... No, ahora es como que aprende según los datos, ¿no? Ese es el Machine Learning. El Deep Learning yo lo enfocaría más como el Machine Learning, pero con una gran cantidad de datos y en concreto, si estamos hablando de redes neuronales, con diferentes capas, o sea, con una estructura más compleja, ¿vale? Procesamiento natural del lenguaje es un sistema Machine Learning, Deep Learning, que ha sido entrenado para que nosotros podamos comunicarnos o interactuar con la máquina en un lenguaje humano. Pues el típico ChatGPT, pero que le hablas y te responde, ¿no? Eso es un poco la panorámica general de conceptos que yo diría. Hay muchos más, pero quedarse con esa idea. Pues perfecto, porque nos va abriendo este campo y nos va permitiendo aprender poquito a poco sobre este tema. Pues gracias, Felipe.